Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar el tema de nuestra portada, porque la afectación a los peruanos ha sido grande tras estas intensas protestas al interior del país. Esta es una encuesta de Ipsos donde habla sobre las consecuencias de los bloqueos de carreteras y aeropuertos. Bueno, en la primera situación, lo que vamos a ver en el primer esquema es la situación política del país, donde se ve el porcentaje de la pregunta. ¿En qué medida lo han afectado los bloqueos de carreteras y el cierre de algunos aeropuertos en los últimos 2 meses? ¿O no se ha visto afectado? Bueno, 39% me han afectado por la escasez y mayor precio de algunos productos. 36% me han afectado en mi actividad económica. 20% han afectado mi capacidad de trasladarme de un lugar a otro. 19%, algunos familiares o amigos necesitaban viajar, no han podido hacerlo. 17%, algunos familiares o amigos se han visto perjudicados económicamente y la cifra va bajando. Pero en realidad vamos a ver la afectación en su totalidad y cómo percibe la población todo lo que viene pasando, porque ya estamos acompañados de Camilo Ferreira. Él es investigador del Centro Wiñac, está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué opinas tú sobre estas cifras que acabo de mencionar, sobre la afectación que sienten los peruanos en su vida diaria tras estas violentas protestas, desatadas además por la intentona de golpe de Estado de Pedro Castillo? Bueno, las afectaciones en orden de importancia empiezan primero con las afectaciones económicas, que son las claramente masivas, ¿no? Luego ya las logísticas y finalmente la afectación física. No hay un 3% que afirma haber se visto físicamente afectado por los enfrentamientos generados por esta oleada de protestas, ¿no? Esto tiene que ver con la naturaleza del instrumento político que los movilizados han decidido utilizar, que ha sido principalmente el bloqueo de carreteras, ¿no? Esa ha sido la principal herramienta que han tenido y eso obviamente está perturbando enormemente este, la vida económica de la población, ¿no? Especialmente en un país que es grande y donde con unos pocos bloqueos consigo sacar de la dinámica económica nacional a regiones enteras, ¿no? Especialmente en el sur, ¿no? Actualmente el resto del país está bastante más pacificado en ese sentido, ¿no? Las protestas han bajado bastante, pero si vemos, casi la mitad del país está en contra de la presidenta Dina Boluarte. En el Congreso no hay una respuesta de un adelanto de elecciones al 2023 y se espera que sea el 2024. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, es interesante, ¿no? Porque existe la teoría de que a mayor agravio, a mayor molestia de la ciudadanía, mayor nivel de manifestaciones. Y en cierta medida es correcto, es verdad, mientras la ciudadanía esté más molesta, eso fomenta que haya más manifestaciones. Y lo que estamos viendo, ¿no? Con las dificultades de arribar a algún consenso para el adelanto de elecciones, es que la sensación de molestia en la población no ha disminuido, ha crecido. Y a pesar de que crece la desaprobación presidencial, el grado de movilización social cae. Esto es porque eh, la desaprobación al gobernante no es el único determinante de las movilizaciones. Existe también la capacidad organizacional y existe también la sensación de posibilidad de victoria que tengan los movilizados. Y parece que ambos campos se han estado debilitando, ¿no? O sea, la capacidad logística para sostener movilizados en Lima o para resistir en las regiones más activistas, llamémosle, un bloqueo económico con el que ellos se han estado autoinfligiendo, se ha estado reduciendo, ¿no? Los costos económicos en las zonas más movilizadas como Puno y Cusco ya son tan grandes de que ya se percibe, si uno ve las redes sociales, los grupos de Facebook, de noticias de Puno y Cusco, ya surgió un segmento de la población que está claramente hostil al reinicio de las movilizaciones con un bloqueo económico total, como el que se ha estado viendo en algunos momentos, ¿no? Entonces, eso resuelve esta paradoja de una presidenta que ha perdido ligeramente aprobación, en realidad no ha sido ella empezó baja, no, ya cayó un poco, y a pesar de eso, a pesar de que el Congreso no está
incurriendo en el favor de la ciudadanía en lo más mínimo, a pesar de ello la movilización cae, puesto que la capacidad organizacional y la sensación de victoria, la sensación de que van a poder lograr sus objetivos, que eran reinstauración o liberación de Pedro Castillo, asamblea constituyente y cierre del Congreso, conforme se ve que esto está cada vez más lejano, y renuncia Dina Boluarte, por cierto, conforme se ve que esto está cada vez más lejano, los movilizados sienten que su activismo no va a tener un retorno y por lo tanto muchos prefieren quedarse en casa, ¿no? Bueno, es interesante lo que nos cuentas, Camilo, porque aquí en evaluación de la gestión pública tenemos en una escala del 1 al 10, donde 1 significa desaprobación total y 10 significa aprobación total, ¿cómo califica la presidenta Dina Boluarte? 49% está en desaprobación total. En ese sentido, justo lo que estábamos hablando. Y para acompañar, mientras en el Congreso se ponen de acuerdo en el adelanto de elecciones, ¿cómo debería gobernar Dina Boluarte para poder calmar la sensación de descontento en la población? Bueno, primero hay varios componentes, ¿no? Uno es claramente la policía tenía una conducta que propicia la ocurrencia de eventos violentos, letalidades, cosas de ese estilo, ¿no? Una mejora en los protocolos de control de manifestaciones, las fuerzas del orden sería bastante útil. Por otro lado, debe comenzar, aunque sea de a poquitos, mostrar que ella puede brindar a la población un sentido de normalidad. Uno de los motivos por los cuales Pedro Castillo no tenía grandes manifestaciones en contra de su gobierno, a pesar de que también era muy desaprobado, era que con toda la normalidad de la vida de la población estaba siendo tan afectada, ¿no? Ella tiene que poder ser capaz de generar eso, ¿no? De esa manera la gente, si la gente siente que puede llevar unas vidas normales, no, no por ello la va a aprobar, pero les quita las ganas de algún momento salir a marchar en contra de ella, ¿no? O sea, yo creo que el objetivo del gobierno no debe ser tanto subir su aprobación, sino reducir el nivel de desaprobación radical que es el que fomenta las movilizaciones, que es el principal problema político que enfrenta este gobierno, ¿no? Muy bien. De movilización y vamos a ver cómo ella opera en este sentido. Se estaba esperando de parte de algunos analistas políticos que empiece a gobernar mientras el Congreso se pone de acuerdo en ese adelanto de elecciones. Y vamos a hablar de un tema sensible que también es percibido por la población, porque se habla del desempeño de la Policía Nacional. ¿Cómo califica el desempeño de la Policía Nacional para hacer frente a las protestas? Diría que el uso de la fuerza ha sido excesivo, adecuado, insuficiente. El 49% piensa que ha sido excesivo, el 26% adecuado y 19% insuficiente. En Lima esta percepción baja a 38, sube a 36 en adecuado y sube también en 21% insuficiente. Es algo que también se le ha criticado mucho al gobierno de Dina Boluarte, que prácticamente también se le ha criticado al Ministerio del Interior y, por supuesto, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Crees que en este tiempo debería haber una reestructuración de la Policía Nacional? Ahora han llamado a un Consejo de Seguridad. ¿Cómo debería operar en este sentido el gobierno de Dina? ¿Tendría que hacer una recomposición? Veamos. La verdad es que del total del trabajo policial, el control de manifestaciones es una porción pequeña, ¿no? O sea, cuántos DINOES son respecto al número total de efectivos. Las movilizaciones actualmente se concentran en una región, Puno, y parte en el centro de Lima. O sea, del total del trabajo policial, eh, no es, la reciente, no por los recientes eventos bastante negativos que se han estado dando, ello implicaría que hay que transformar toda la policía. Hay otros motivos para transformar toda la policía, como problemas de inseguridad ciudadana. Pero lo que sí se tiene que reformar profundamente es el mecanismo de gestión y control de manifestaciones públicas. Ese ha sido el talón de Aquiles.
Pero hay que recordar también que antes de que Dino asuma, hemos tenido un Pedro Castillo que la verdad estuvo haciendo lo posible por desarmar, ¿no? Inclusive, veamos a quién es esto, ese aparato de control, ¿no? Entonces, en defensa de Dina Boluarte se puede decir que ella tomó el poder con un aparato de control del orden público severamente dañado por Pedro Castillo, ¿no? Recordemos quiénes han sido su ministro del Interior, jefe de la DINI, y personas en gestión social y prefectos, ¿no? Todo ese aparato estatal que sirve para mantener el orden interno fue sumamente degradado durante el gobierno de Pedro Castillo, y en el caso de Dina Boluarte, ella tuvo que enfrentar una movilización social bastante relevante con este aparato severamente degradado, ¿no? El motivo de las víctimas. Acá vamos a tocar la sensibilidad. El motivo de las víctimas mortales de estas protestas en Ayacucho y Juliaca. ¿Por qué cree que hubo muchas víctimas mortales cuando se produjeron los ataques a los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca en medio de las protestas contra el gobierno? Porque la presidenta o el primer ministro dieron órdenes de disparar a matar para restablecer el orden, 34%. Porque algunos militantes o policías sintieron amenazadas sus vidas ante la cantidad de gente que participó en los ataques, 21%. ¿Por qué los efectivos a cargo de las operaciones sintieron amenazadas sus vidas ante la violencia de los atacantes? 19%, es muy parecida al anterior. ¿Por qué los oficiales a cargo de la operación dieron órdenes de disparar al cuerpo para defender los aeropuertos? 18%. Hay muchas personas que se preguntan si el gobierno de Dina Boluarte se puede sostener con tantas muertes a cuestas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Eh, bueno, eh, um, la verdad es que hasta ahora sí lo está logrando, ¿no? Porque, como decíamos, un movimiento social puede ser muy grande, pero si no tiene un programa que lo impulse y un mecanismo institucional de que ese programa se cumpla, su posibilidad de éxito es bastante baja, ¿no? Al comienzo, los manifestantes estaban solicitando renuncia de Dina y cierre del Congreso. O sea, pedían simplemente el descabezamiento de dos poderes del Estado. Y además le están diciendo a Dina que renuncie para irse a la cárcel, pidiéndole al Congreso que se disuelva a sí mismo, y además luego quieren abrirle juicios, etcétera. Entonces, los actores que tienen bajo su control las llaves para una salida institucional a esta crisis estaban siendo amenazados directamente por el movimiento social. Bajo esas condiciones, la posibilidad del movimiento social de lograr sus logros, sus objetivos es bastante bajo, ¿no? En Brasil, las marchas contra Dilma Rousseff pedían al Congreso destituir al Dilma, pero le decían, Dilma, quédate. Perdón, Congreso, quédate. Entonces, los congresistas dijeron, nosotros podemos ganar votando por las leyes de Dilma Rousseff políticamente y nosotros retenemos nuestro poder. En el caso de Chile, la manifestación estaba pidiendo una asamblea constituyente, pero le decía al Congreso que podía mantenerse, que era el que viabilizó institucionalmente la asamblea constituyente chilena, que podía quedarse en el poder mientras se daba la asamblea constituyente. O sea, en estos dos casos, donde el movimiento social fue exitoso, en remover a Dilma en Brasil o en la asamblea constituyente en Chile, los movilizados tenían una plataforma que le daba al actor o el poder institucional para lograr lo que los movilizados querían, una salida. Aquí no, aquí el movimiento social le estaba siendo hostil inclusive con los actores que podían darle lo que ellos querían. Y bajo esas condiciones es muy difícil pues que cedan, y más allá de la cantidad de muertos que se den. Con violencia, no. Se puede negociar, se puede incluso dialogar, cosa que los manifestantes no querían, porque cada vez que el Ejecutivo mandaba a una comisión a Juliaca, a Puno, para entablar la mesa de diálogo, esta no se daba porque nadie quería dialogar, no había un rostro visible, que esta ha sido una constante en las protestas. Yo te agradezco, Camilo, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta encuesta con datos puntuales que deben ser tomados en cuenta para saber cómo va a ir el rumbo de nuestro país en los próximos meses. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a usted.
Bien, era entonces Camilo Ferreira, él es analista político del Centro Wiñac, que estaba con nosotros analizando esta encuesta de Ipsos, que es motivo de nuestra portada el día de hoy. ¿Cómo perjudicaron los bloqueos a los peruanos? ¿Cuál es la sensación que tienen los peruanos por estas protestas? Bueno, Ciudadanía evalúa también el desempeño de la policía, ya ha dado una dura crítica, cual se va a tener que también pensar cómo se ha atacado estas protestas, cosa que se ha visto la diferenciación entre provincias y en Lima, ¿no? Aquí en Lima se han podido organizar mucho mejor. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.